Y bueno, y quiero hoy hablarles un poquito de la fe, pero que hay un pasaje en la Biblia que está en Lucas 18, perdón, 18:8, donde dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a hallar fe en la tierra? Algo, eso me parece un pasaje sencillo al azar, pero es algo profundo. Cuando Jesús venga a la tierra, ¿va a hallar fe aquí en la tierra? Pero la verdad que quisiera saber un poquito ustedes qué de ustedes con respecto a este tema. Cuando Jesús venga, ¿va a hallar fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿va a hallar fe en la tierra? ¿Hay gente de fe? Yo creo que todavía hay gente de fe. Y hablando un poquito de la fe y de los idiomas, en este caso, eh, la cual se tradujo la palabra fe, que nosotros es la que comúnmente escuchamos como fe. Y nosotros, y se consideraba un hombre de fe. Yo tengo fe y,
que hay entre el idioma fuente, en qué fue escrita esa palabra que se transcribió como fe, o cómo nosotros la pensamos o la razonamos, y lo que genuinamente y en verdad comunica. Por ejemplo, tenemos en griego koiné, cuando usted escucha o lee en su Biblia Reina Valera o cualquier otra traducción la palabra fe del Nuevo Testamento, la palabra que se utilizó en griego koiné, esa lengua de la época para escribir la palabra fe, es pisteos o pistis. Hay un libro, es más, se llama Pistis Sofía, que es fe y sabiduría, se le llama, pero usted puede entender que la palabra pistis me comunica algo que hay que persuadir, o una persuasión. Me dice que tiene que ser algo que es creíble, que me habla de credibilidad, también me habla de convicción, también veracidad de Dios, fidelidad, fidedigno o digno de confianza. Pistis es una visualización fidedigna o veraz de una cosa. En este caso, esta palabra comunica que hay una visualización fiel y veraz de algo. En este caso, cuando vemos muchas cosas que ahora vamos a comprender a través de los pasajes que vamos a ir leyendo, la veracidad, la fidelidad de lo que quieren comunicar y están comunicando. En este caso, el mensaje de la salvación. Y después tenemos en hebreo la palabra emuná, que me habla de lealtad y me habla de visualización. Para que usted se imagine, la palabra emuná se deriva de temuná, que significa imagen o fotografía. Cuando la Biblia en sus idiomas fuentes comunica pistis o emuná, no me habla de creer a ciegas, de tener una fe ciega. Es más, aquellas personas que puedan decir que tienen una fe ciega, es totalmente lamentable, porque no saben en lo que creen ni a quién siguen. Más que por ahí conocen un nombre como Jesús es mi Salvador y nada más. Pero tal vez desconocen el plan de salvación y todo lo que ello implica, justamente porque creen en algo que ni ellos saben en lo que creen. Porque justamente la fe no es ciega. Por eso es la lealtad de lo que yo visualizo o de lo que me visualizan en este caso. Yo le voy a dar un ejemplo un poco más sencillo. Si yo me dedico a hacer construcción, cielo raso, revestimientos, y trato con arquitectos y demás, y viene el arquitecto y me dice, yo quiero construir. Listo, ¿qué? Entonces yo creo en lo que él me dice y me pongo a construir ciegamente y hago lo que quiero. No. Entonces, ¿él qué hace? Lo que tiene en su mente, lo que el dueño o el propietario que contrata al arquitecto, primero le da una idea y lo visualiza al arquitecto de qué tipo de construcción quiere, de cuántas plantas quiere y qué es exactamente lo que quiere hacer. Entonces, el arquitecto, toda esa visualización que el dueño o propietario que quiere construir le comunicó, lo plasma en un plano. Y entonces, con plano en mano, el arquitecto llama al constructor
y le dice, quiero que hagas un presupuesto de esto, de esta casa. Y lo visualiza el constructor del trabajo que tiene que hacer y cómo lo quiere hacer. Y también en las etapas que lo quiere hacer. Entonces, hay un plan de trabajo. Una vez que el arquitecto tiene en un plano todo lo que el dueño o propietario lo visualizó, se arma un plan de trabajo y lo visualizan al constructor exactamente de cómo seguir ese plan de trabajo y qué es lo que quiere. Entonces, a eso exactamente se refiere la fe. A una visualización. En este caso, ¿quiénes son los que te visualizan de las cosas del reino de Dios? Justamente los que te visualizan es el Señor a través del Espíritu Santo. Y te da una visualización de las cosas del reino para que nosotros nos podamos mover dentro de esa visualización, dentro de ese plan ya proyectado y dentro de la voluntad de todos esos parámetros que están armados. Entonces, yo no puedo moverme por lo que yo siento o por mis emociones. Porque usted imagínese al albañil desacatando las órdenes del arquitecto. No, yo siento que esta pared no tiene que ir así, tiene que ir así y hago eso. Me van a echar free. Yo te contrato a vos para que vos hagas y sigas mis órdenes, no para que vos hagas lo que quieras. Y a mí, en este rol, no me importa lo que vos sentís, lo que vos crees y lo que vos opinás. A mí lo que me interesa es que si vos aceptás el contrato, sigas las pautas del contrato. Y que hagas lo que yo te digo que hagas, no lo que vos quieras hacer. Porque hoy te sentís bien, lo haces. Porque hoy te sentís mal, no lo haces. Entonces, de esto se trata la fe. El reino de los cielos tiene que visualizar a aquellos que aceptan a Jesús. Y lo visualizan de cuál es su labor, de cuál es su función. Y le dicen qué es lo que quieren, por qué y para qué. No es que un día yo me levanto y digo, hoy quiero hacer esto y se acabó. No, hay un plan, hay parámetros que seguir, hay dictámenes y estatutos ya establecidos. Porque yo para creer, primeramente sí tengo que ver. Y acá seguramente va a haber un choque de la fe de los místicos y de la fe de los religiosos. Y seguramente van a surgir y van a decir, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Pero tampoco hay que sacar de contexto un texto. Nosotros no andamos por vista humana, terrenal, animal y diabólica, basándonos en nuestros sentimientos o en nuestras pasiones. Andamos por la visualización, porque la palabra fe es visualización. Y una visualización fidedigna del reino de Dios que tiene establecida para mí. De ahí que Jesús dijo que el Padre preparó obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y que de esta manera llevemos fruto en abundancia y que ese fruto permanezca. Entonces, si hay una obra preparada de antemano, no es como yo quiero o como yo deseo. Hay un camino trazado para que yo pueda andar y que me funcione. Porque si vamos al caso, es el arquitecto y sumo sacerdote que traspasó los cielos. No sé si me va entendiendo. También de la palabra emuná, por ejemplo, la palabra pistis es la palabra que más cercana se halló para comunicar lo que significa emuná, que es la lealtad de la visualización. Y de emuná se desprende otra palabra que es amón.
¿Sabe qué significa esa palabra, estimado oyente? Aprendiz, alumno, discípulo. Se desprende otra palabra, amun, que significa instruido y educado. Porque, estimado oyente, quiero compartirles que la fe es algo que se aprende. Que la fe, para aprender la fe, tenemos que ser discípulos. Tenemos que ponernos como alumnos para ser instruidos y para ser educados en la fe, en la visualización. O como hoy muy comúnmente se dice, en la visión. Pero en este caso no mi visión particular, no la visión particular de otro pastor. La fe es creer y la fe es visualizar. Una vez que te visualizo de las cosas del reino y quién es Jesús y de qué se trata, vos decidís si querés creer o no creer. Por eso dice, ¿cómo van a invocar en aquel que no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído, no han escuchado? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, siempre tiene que haber alguien enseñando, educando para que alguien entienda, comprenda. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Pero acá hay algo muy importante. No todos obedecieron al Evangelio. O sea, no todos creen al anuncio de que hay una salvación. Y no está mal, porque no todos creen.
bien claro lo explica Jesús. Parte de la semilla cayó en una parte del camino, otra en la tierra, otra en el pedregal, y solamente un 30% cayó en tierra buena y fértil. Y sucede eso. Hoy estamos tratando de develar de qué se trata la palabra fe y qué diferencia hay entre lo que nosotros muchas veces hemos aprendido y en lo que realmente quiere decir estas palabras. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya dije que la palabra fe es latina, viene del latín. Entonces, entendemos que pistis, que la palabra es emuná, y pistis la traducción del griego, y que quieren decir una visualización fidedigna, una visualización leal, que conlleva una credibilidad, una convicción, que es una verdad veraz de Dios. Entonces, la visualización viene por el oír, no por lo que yo siento, no es porque sentí un fuego, no es porque me sané, no es por esto, porque hay muchas personas que recibieron sanidad y sin embargo están tiradas al costado del camino. Porque no fueron entrenados en la fe. Porque no fueron, discipulados en el camino de la visualización. Porque no recibieron la visualización correspondiente al reino de Dios. Entonces, la visualización viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. O sea, si nosotros queremos que nuestra fe crezca, tenemos que oír la palabra de Cristo. Tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que oír las instrucciones que están escritas. Tenemos que recibir la enseñanza y las instrucciones. Tenemos que ser visualizados de ese plan de salvación y saber concretamente el por qué y para qué murió Cristo. ¿Qué fue qué era antes de la rebelión? ¿Qué fue después de la rebelión? Y todo lo que la Biblia contiene. Porque, estimados amados, la palabra, que nosotros llamamos las escrituras de Dios, son libros de historia. La misma palabra Biblia es griega y me habla de un libro que contiene muchos libros, como biblioteca. Y todos estos libros contienen historias que sucedieron en nuestros antepasados, y de guerras y de muertes, y que de muchas de estas historias no tiene nada de sano, porque en la Biblia vemos que hay violaciones, matanzas de niños. Entonces, nosotros necesitamos ser visualizados por qué y para qué de todo esto. Y por qué Jesús tuvo que venir y morir. ¿Y quién dijo que tenía que pagar un precio de sangre? ¿Quién puso ese precio? ¿Y cuántas cosas tenemos que enterarnos? Entonces necesitamos ser visualizados del plan de Dios. Necesitamos recibir la visualización. Y justamente la visualización viene por el oír la palabra de Cristo. Fe es una visualización de las cosas, o de un conocimiento o una información de las cosas. De eso se trata el Evangelio, amados. Necesitamos información fidedigna del reino de Dios. Y como les decía, estimados oyentes, hermanos, hermanas,
que la fe o se entrena y nosotros debemos ser entrenados, discipulados en la fe para después poder ser enviados. Recuerden el llamado que Jesús le hizo a los discípulos de él. Vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Vengan es el llamado. Los haré la preparación. Pescadores de hombres el ministerio. Pero Jesús jamás los envió sin prepararlos. Entonces, la idea es que nosotros podamos ser entrenados en la fe. Que la fe no es ciega. Eso es una gran mentira. No es bíblico que te digan que la fe es ciega, yo creo ciegamente. No. Tampoco está basada en emociones. La fe, la no lo oí antes, no subió a mi corazón, pero el Espíritu, y dice que Dios tiene cosas preparadas para los que le aman. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, el Espíritu nos las reveló. Pablo también fue visualizado con respecto a las cosas del reino de Dios. O sea que visualizando y proyectando, en base a la información que nos entrega, nosotros podemos tener certeza y convicción de lo que esperamos. Ahora tengo la certeza de lo que me espera en base a la convicción de lo que visualicé. Una vez que lo vi, ahora sí creo.
¿Se acuerdan la reina de Candace? Tenía un eunuco que era, no sé, no me acuerdo si era mayordomo o qué, bueno, un principal de la reina de Candace, el eunuco. Dice que iba en el carruaje leyendo al profeta Isaías. Y Felipe, el Espíritu le dio la moneda para que se ponga cerca del carro. Y escuchó que leía el profeta Isaías. Y le hizo una pregunta. ¿Entendés lo que lees? La verdad que no. No entiendo ni 5. No tengo quien me lo explique. Entonces dice que se subió al carruaje, estuvo ahí. Y Felipe le bajó una enseñanza, lo visualizó de todo lo que estaba leyendo y le habló y le aclaró el panorama. Y una vez que le aclaró todo el panorama, dijo, yo creo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Lo creyó, pero primero fue visualizado. Antes no entendía ni jota. Pero ahora entendía mucho más que una jota. De tal forma que creyó de tal forma que se quiso bautizar. Fue visualizado. Porque hubo alguien que lo visualizó. Porque primeramente fue preparado. Fue discipulado, fue entrenado y después fue enviado. ¿Entiende cómo funciona, estimado oyente? A ver. Por ejemplo, cuando decimos, yo no veo que la bendición haya llegado. Está bien. Cristo todavía no vino, que es la máxima bendición que nos puede pasar, ser arrebatado e irnos con Él. No lo veo, pero en base a la información que se me ha entregado, tengo la convicción y el conocimiento que va a venir y que así será. Y esa es mi esperanza. Y esa es mi visualización. Y en base a esa visualización, trabajamos, caminamos, tratamos de que lo cojo no se salga del camino. Seguimos adelante. Pero no porque tenga una sensación, sino porque tengo el conocimiento. Yo creo que Cristo viene no porque me lo dijeron, sino porque yo ya tengo el conocimiento de que va a ser así, porque me lo visualicé, porque lo aprendí, porque aumento cada día más mi fe, mi visualización. Y en base a la que aumenta mi visualización, creo cada día más. Y tengo certeza y convicción. Y doy pasos firmes. Y no soy arrastrado por cualquier viento de doctrina. De eso se trata la visualización. Hoy, lamentablemente, hay muchas cosas que están sucediendo. Y justamente es por eso. Que vemos mucha gente que está desorientada. Tenemos que comprender justamente la información que nos están dando, que nos están brindando del reino de Dios, para poder visualizar. Aparte les quiero decir que la Biblia dice que hay una sola visualización, que hay una sola fe. Eso lo pueden encontrar en Efesios 4:3, que dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Verso 4: un cuerpo y un espíritu, con que fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, un Señor, una visualización, un bautismo, o sea, un compromiso. Dice, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. O sea que no hay muchas visualizaciones. ¿Cuál es tu visión? No, mi visión es esta. ¿Cuál es la tuya? Esas son formas tal vez o estrategias que tengas para trabajar. Pero con respecto, cuando hablamos del reino de Dios y de lo que es el Evangelio, hay una sola visualización de las cosas del reino. Hay un solo plan y está volcado y explicado en las Escrituras. ¿Hay cosas que necesitan ser escudriñadas? Lógico que sí, claro que sí. Así que tenemos que entender y comprender. Y podemos ver, por ejemplo, ahí en el verso 9 al 16, que dice, y esto que subió, ¿quién es sino que también el que descendió? Primero a las partes más bajas de la tierra,
El que descendió es el primero que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hablando de Jesús, ¿no? Y él mismo, o sea, Jesús constituyó. Jesús es quien constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que los ministerios son simplemente para perfeccionar el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de eso? Hasta que todos lleguemos a la unión o a la unidad de la visualización. El cuerpo de Cristo, los que son genuinamente parte del cuerpo de Cristo, llegan a una unidad de la visualización del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y con cuál es el propósito de todo esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, el amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, es Cristo, y a quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe y cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Esta visualización, esta fe es de la que quiere Jesús, y que todos los miembros, aunque tengan diferentes funciones, tengan la misma visualización y el crecimiento en cada área. A veces nosotros escuchamos, yo alguna vez, yo doy fe de tal o cual cosa, que esto es así. ¿Y por qué a veces nosotros nos atrevemos a decir, yo doy fe de algo que esto es así? Lógico, yo no voy a dar fe de algo que no sé. Lo hago porque tengo una información y una certeza de que esto es algo así, concreto. Si no, no lo dijera. No lo diría, mejor dicho. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que entender y comprender. Y ¿cómo vamos a tener certeza y seguridad o fidelidad de lo que no esperamos? Si desconocemos exactamente lo que esperamos. Hay muchos hermanos que están en la iglesia o congregan en diferentes lugares y no tienen certeza. No tienen una convicción, no tienen una fidelidad estable, no son fieles estables, son personas de doble ánimo, porque son constantes, porque viven su fe emocional, basada en sentimientos, en pasiones. No pueden estarse firmes ni mantenerse firmes. Entonces, cuando escuchan algo diferente, allá van. Cuando escuchan otra cosa, allá van. Se cansan de esto, van allá. No son estables. Primeramente porque no están siendo forjados en la verdadera visualización. No están siendo discipulados en la verdadera fe o visualización. Oyen lo que quieren. Hay hombres que emplean las artimañas del error y usan estratagemas, como decía la palabra, estrategias, para desvincularlo, y arman un evangelio entre comillas aparte, y son arrastrados, justamente porque no visualizan con claridad o no tienen claro el tema de la fe o de la visualización con respecto a las cosas del reino de Dios. Si tuvieran claro el tema de la visualización, de la emuná, de la pistis, o comúnmente como la llamamos de la fe, no pasaría eso. Estarían firmes y constantes. No trata justamente la fe o el emuná o pistis, no trata de un concepto, sino de la comprensión de lo que se nos ha entregado para que lo visualicemos. Si yo comprendo lo que me están visualizando, voy para adelante. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, voy a leer el verso 17 y 18, que dice lo siguiente. Acá está.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que nosotros no basta solamente con creer que es Jesús. Tenemos que tener un conocimiento de quién es exactamente Él. ¿A qué vino? ¿Para qué vino? ¿Por qué vino? ¿Tenía que morir? ¿No tenía que morir? ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, tenemos que tener la revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y herencia entre todos los santos. Hermanos, si no sabemos cuál es la herencia entre los santos, estamos desorientados como turco en la neblina. O sea que, si nuestros ojos del entendimiento no son alumbrados, no podemos saber cuál es la esperanza a la cual Jesús nos ha llamado. Estamos en el horno. Estamos en el horno. Hay gente que no sabe ni lo que es el alma, que es la muerte. Hay gente que todavía considera y piensa que el infierno ya hay gente, y cuando el infierno no está inaugurado, piensa que es algo así literal, que hay gusanos que te van a entrar por la nariz y te van a salir por la boca, que va a haber un fuego que te está quemando, y no habla de eso. Hay cosas que nosotros tenemos que entender y comprender. Pero si no las estudiamos, no las escudriñamos, no las vamos a comprender. Así como el dueño, el propietario, volcó la idea al arquitecto y la plasmó en un papel, así el Señor hizo con sus discípulos. Y los volcaron en un papel para que todos tengamos, para que a través de la lectura podamos comprender de qué se trata también esto. En Colosenses, el capítulo 1, 9, 1:9 al 14, dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo una persona puede ser lleno del conocimiento de su voluntad? ¿Cómo una persona puede ser llena del conocimiento de lo que Jesús quiere? Es que necesitamos que alguien primeramente nos visualice, nos diga cómo funciona, cuál es el plan y cuál es mi función dentro de ese plan. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para poder llevar fruto, que sea mucho, en abundancia, y que ese fruto permanezca? Después dice verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea que también nos compete hacer buenas obras, creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Si usted no crece, amados, medio que estamos en el horno. Fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aleluya. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, que todo ese conocimiento y entendimiento que recibimos, nosotros podemos entender y comprender que el Padre nos da esta bendición de participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos había librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Así que, estimados hermanos, la idea es poder crecer y crecer y crecer en el conocimiento de su voluntad, y lo hacemos a través de la revelación. Ahora, vamos a ir a Romanos, un pasaje tan revelador, este pasaje de Romanos. Veamos esto, Romanos capítulo 1, ahí está, ya encontré Romanos 1, capítulo 1, verso 17. Escuche lo que dice este pasaje. Le digo escuche porque usted tiene que oír, porque la fe viene por el oír. Dice así: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela
con B corta, no con B larga de rebelión, sino de revelar, de correr el velo. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, ahora yo le voy a decir cómo exactamente diría el pasaje, y se lo voy a parafrasear un poco para que sea más comprensible. Evangelio, buena noticia, porque la buena noticia de la justicia de Dios se revela por visualización fiel para justamente que lo visualicemos, y como está escrito, el justo por lo que visualiza del reino de Dios va a vivir. ¿Por qué vivió Noé? ¿Por qué se salvó Noé? Porque por lo que visualizó del reino de Dios. Le dijeron, hacete un arca. Y por eso que visualizó y lo concretó, vivió. ¿Querés vivir? Tenemos estatutos, órdenes, que se llama la ley de Cristo. No la ley dada a Moisés, que fue solamente para los israelitas. La ley de la libertad, la ley de Cristo, que tiene estatutos y preceptos de los cuales nosotros, los que creemos en Jesús y en el Padre, debemos andar. ¿Querés vivir? Visualizá y recibí toda esa información que te da para que podamos andar en esos caminos que Él preparó y vamos a vivir. Uno dice, pareciera fácil. Es fácil decirlo, pero hay que permanecer. Hay que pagar un precio. Es tan importante. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Perdón, Hebreos capítulo 11, verso 5. Preste atención. Yo no le voy a decir fe. Por la emunaj, acá en el Nuevo Testamento, por pistis, dice que en realidad es visualización fiel. Por la visualización fiel, en este caso que recibió Enoc, fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es importante. Enoc fue un hombre de Dios tremendo. Enoc no caminó 10 años, 50 años. Caminó 300 años con Dios. Y en esos 300 años, esa visualización que él recibió y caminó con Dios, lo llevó a agradarle a Dios. Se agradó tanto Dios de Enoc que lo traspuso, que lo arrebató, para que no vea muerte. Enoc no murió. Enoc es uno de los dos testigos que va a volver. Entonces, la visualización que recibimos, a través de esa visualización, nos lleva a agradar a Dios. Y sobre todas las cosas, nos lleva, si andamos en esa visualización, nos lleva a alcanzar un buen testimonio. Pero fíjese lo que dice el 6. Escuche. Pero sin visualización o sin fe, es imposible agradar a Dios. Chupate esa mandarina. ¿Sonó medio grosero? Es un dicho conocido y sano, ¿no? Como diciendo, mirá vos, mirá lo que dice. Sin visualización, sin emuná, sin pistis, para los que dicen que Dios no tiene imposibles, acá hay un imposible. Es imposible agradarle a Dios cuando una persona no visualiza las cosas del reino de Dios.
Es imposible. Porque mire lo que dice. Porque es necesario. A ver, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que este es galardonador de los que le buscan. Es necesario eso. Requisito. Tener fe para poder agradar a Dios. Visualización. Porque si te acercaste. Porque, a ver, la visualización o la fe no es simplemente creer. La palabra creer encierra tantas cosas que hay un gran paquete de muchas cosas que entender y comprender. No es que creo solamente que vos sos el Salvador y ya está. Y no hago nada. Y ahí termina la cosa. Veamos que para agradar a Dios tengo que saber. Para agradar a Dios tengo que ser un discípulo y tengo que ser entrenado en la fe. No puedo andar por la vida simplemente congregando sin ser un discípulo, ser un mero creyente, un calientacilla, no hacer nada para la obra de Dios, cantar durante la semana, aplaudir, dar una ofrenda, un diezmo y irme a mi casa y esperar la otra semana para que venga otro culto, otro menú alentador que me haga sentir bien y ya está. Con eso no alcanza. Con eso, estimados hermanos y oyentes, no alcanza. Necesitas ser entrenado en la visualización. Necesitas ser enseñado. Necesitas ser instruido en la visualización. Tenés que tener claro de qué se trata el mensaje de salvación y el plan de salvación para poder agradar a Dios. No, pero Dios sabe que yo lo amo. ¿Sí? Pero también sabe tantas otras cosas. Mire, vamos a ir nomás 2 vueltas de hoja, al menos en mi Biblia. Está Santiago, capítulo 2, verso 14. Mire lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Epa. Porque una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero necesitamos nacer de agua y de espíritu, de conciencia, de renovar nuestra mente para poder entrar en el reino de Dios. ¿Viste? Una cosa es ver y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Y tal vez tú me dirás, sí, pastor, lo que tú estás diciendo yo ya lo sabía, lo sé, lo tengo claro, lo leí. Gloria a Dios que lo visualices. Me parece encantador. Pero una cosa es ver el reino de Dios. ¿Tenés fe? ¿Tenés visualización? Me parece perfecto. Pero otra cosa es entrar en el reino de Dios. Porque si vos decís que tenés visualización y no tenés obra, ¿podrá solamente la visualización salvarte? Y si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, anda en paz, calentaos y sáciense, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué va a aprovechar todo eso? Tenés una gran visualización de las cosas del reino de Dios, pero no tenés. Así también, la visualización, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Podemos saber mucho del reino de Dios, pero si no hacemos obras, no sirve de nada. Acá ahora vamos a aclarar algo con respecto, porque ya me estoy imaginando en mi mente algunos, no, pero las obras no salvan a nadie. Gran error. Cuando la Biblia dice que por las obras nadie se salva, me habla de las obras de la ley de Moisés. Y acá no estamos hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de la ley de la libertad, que es la ley de Cristo. Que dice lo siguiente, así también la fe, si no tiene obras, es muerta
es muerta en sí mismo. Porque es lo mismo que yo te diga, contrate al arquitecto. El arquitecto te visualiza y vos no haces nada de lo que él te dice. Es una obra muerta. Estás reprobado. No sirve. Pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi visualización por mis obras. Lógico, hermano, porque una persona que visualiza las cosas del reino de Dios sabe que tiene que hacer obras. Sabe que tiene que amparar al huérfano, a la viuda, a los que están en necesidad. Orar, levantarle el caído. Tiene que hacer obras. Ahora te dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Vos visualizaste? ¿Sabés que el Padre es el Padre y que Jesús es el Señor? Todo bien. Pero los demonios también lo traen. Y saben. Y tiemblan. Pero vos que tenés visualización, cerrá tu corazón por 2 pesos. Cerrás tu corazón y ni siquiera te causa temor ni temblás. Eso también, amados hermanos, tenemos que tener muy pero muy en cuenta. Seguimos leyendo Santiago. ¿Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham lo probaron. Le dijeron, bueno, sacrifica a tu hijo. Y Abraham activó automáticamente lo que le dijeron. Pero cuando vieron que Abraham lo iba a hacer, le dijeron, no, pará, está bien, ya está. Bien, todo bien. La obra que hizo, porque creyó, ¿no ves que actuó juntamente con sus obras y que la visualización se perfeccionó no por las obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó no por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue hallado amigo de Dios, fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado, escuche, vosotros veis pues que el hombre es justificado, ¿por qué? ¿Por la fe o por las obras? Acá dice que fue justificado por las obras y no solamente por la fe. Justamente porque si te visualizan de algo es para que vos actúes y trabajes en lo que te visualizan. No simplemente que tengas la visualización como un mero conocimiento para decir yo sé y vos no. Porque ese yo sé y vos no. Si vos no tenés obras y no activás conforme a lo que te visualizaron, peor condenación. Porque al que más se le da, más se le demanda. Cuidado con eso. Cuidado. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la visualización sin obras muerta en sí. Todo aquel que tiene una visualización y que es visualizado necesita caminar dentro de los parámetros de esa visualización. Y dentro de esa visualización usted se va a dar cuenta que tiene que compartir el pan con el hambriento, que tiene que ayudar al desamparado, que tiene que aprender a amar. Miren lo que dice Corintios 2, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Encontremos Corintios primero, ¿no? 1 Corintios 13, acá está. Don Corintio, acá está. Vamos a leer el pasaje 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe o la visualización, de tal manera que trasladase los montes,
y no tengo amor, nada soy. Nada soy. O sea que la fe tiene que ir acompañado de las obras, porque la fe sola en sí no te va a salvar. Lo que te va a salvar son las obras que te motiva a hacer la visualización que recibiste. Esa es la realidad. Tengo otro pasaje acá para en Hebreos 10. Dice lo siguiente. Esto es para los que por ahí visualizan, se visualizan las cosas del reino y se vuelven atrás. Cuidado con eso. Dice, mas el justo por lo que visualiza vivirá, porque lo visualiza y camina en lo que visualiza. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Gloria a Dios. Si fuiste visualizado de las cosas del reino como son, y cómo tenés que caminar, y qué es lo que tenés que hacer, seguí para adelante. No te detengas. Si retrocedes, a Dios no le va a agradar. La Biblia dice, más vale no haberme conocido. La visualización te lleva a conocer al Señor. Pero te dice, más vale no haberme conocido que haberme conocido y haberte vuelto atrás. Y pone un determinante que dice que para Sodoma y los de Gomorra va a ser más liviano el juicio que para vos. Porque ellos tal vez eso no los conocían, pero vos sí lo conociste. Y tuviste la oportunidad, fuiste visualizado y te volviste atrás. Por eso dice que también es imposible que los que gustaron de la buena palabra, del don celestial, fueron iluminados, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y volvieron atrás, sean nuevamente renovados para arrepentimiento y perdón de pecado. Cuidado con eso. Meterle para adelante. Sé que hay pruebas, sé que hay situaciones que no son pruebas, sé que hay dardos del enemigo que muchas veces golpean nuestra vida y nos golpean durísimo. Por eso tenemos que tener siempre firme y en alto el escudo de la visualización. Porque más allá de todas las cosas que nos puedan suceder, podemos entender y comprender que lo que viene va a ser mucho mejor. Pero Pablo dice, bueno, lo voy a leer de nuevo, mas el justo por fe vivirá. Si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Escuche, el que retrocede es perdición. Si no somos de los que tienen visualización para preservación del alma. Preservemos nuestra alma. Sigamos adelante, avancemos contra viento y contra marea. Cristo viene pronto a buscar a su pueblo, a su iglesia. Quiero contarles otra cosa del tema de la fe. Porque muchas veces insistimos, he escuchado, lo he vivido personalmente y he escuchado y con otras situaciones diferentes en distintas congregaciones y enseñanzas que oraron por la hermana, no se sanó porque no creyó, no tiene fe. Como que la fe la utilizan solamente para la sanidad. Solamente quiero, para ir cerrando, darte ese ejemplo para los que se mofan de esto. Porque a veces no está en la voluntad de Dios sanar a la persona, no porque la persona no tenga fe, o no crea, o no esté fortalecida en su fe. Muchos murieron, fueron aserrados, pasados a filo de espada, dice. Anduvieron desnudos, anduvieron de aquí para allá en los desiertos, viviendo en carpas. Y la Biblia dice que este mundo no era digno de esos hombres, porque eran tremendos hombres de Dios. Entonces, no quiere decir que el que Dios no te sane no esté con vos, y mucho menos nunca creas cuando te dicen que no te sanás porque no crees o que no tenés fe. La fe no se basa en emociones o en sentimientos. Yo cuando estoy enfermo, yo sé que Dios está conmigo. Cuando estoy sano, yo sé que Dios está conmigo. Cuando estoy llorando, Dios está conmigo.
Cuando estoy triste, Dios está conmigo. Cuando estoy feliz, Dios está conmigo. Cuando tengo abundancia, Dios está conmigo. Y cuando no tengo, también Dios está conmigo. Porque mi visualización no se trata de mis emociones, o de mis situaciones, o experiencias vividas. De lo que me pasa es como yo estoy, mi ánimo. No. Yo creo, punto y aparte, porque fui visualizado y ando en eso. Y tengo una misión. Sano o enfermo, roto o despedazado como esté, mi fiel ayudador y Señor es Jesús. Pero quería decirle que, por ejemplo, una mujer en Lucas 7, quiero recordar bien, Lucas 7, la fe es para salvación, amados. Si te sanaste, gloria a Dios, porque muchos tienen mucha fe y no se sanan. A veces la sanidad es una consecuencia de estarlo porque Dios sí le plació, pero Dios no tiene la obligación de sanarte. En Lucas 7:50 dice lo siguiente: cuando la mujer, Jesús entra a la casa de un fariseo y atendió, y entra la mujer, lo besa, le derrama las lágrimas, le enjuaga los pies y demás, que este que el otro. Pero fíjese, dice que a la mujer le dijo: tu fe te ha salvado. El primer propósito del llamado de Dios es, primero, para salvación y para un servicio completo y constante. Eso es fundamental. Después tenemos en Lucas 17 al 19, 10 leprosas. Le piden a Jesús que los sanara. Jesús le dice: vayan a presentarse ante el sumo sacerdote, y ellos van, y cuando iban el camino se sanan. ¿Y quién vuelve? Un samaritano solamente. Agradecerle. ¿No fueron 10 que esto que el otro? Ya sabe usted la historia de lo que sucedió. Y Jesús le dice al leproso que había sido sanado, que era samaritano: tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado de la lepra. Tu visualización de quién soy yo te ha salvado. La sanidad fue porque tuvo que ser y listo. Eran milagros y cosas extraordinarias que hace Jesús. Como hay gente que tiene el don de sanidad, el don de hacer milagros. Pero a ver, hay mucha gente que recibe un milagro y recibe sanidades y sin embargo están perdidas. Porque nunca lograron visualizar de quién era Jesús o el reino de Dios. Podemos también ver otra vez el ciego de Jericó: hijo de David, ten misericordia de mí. Usted ya sabe. Mensaje muy predicado, muy predicado. Jesús le dice: ¿qué quiere que haga? Que recobre la vista. Bueno, recíbela. Tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te sanó porque lo creíste. No, tu fe te ha salvado. Simple, sencillo. Dios no tiene la obligación. La fe es para salvación y para un servicio constante en Él.